Bueno, vengo de la investigación en el ámbito gastrointestinal, concretamente analizando la función de barrera del epitelio intestinal, que es la primera capa protectora que nos protege frente al medio externo, y de microbiota intestinal. Y desde hace pues, poquito tiempo, realmente aún, pues me he pasado al riñón, a la función renal, y quiero unir, de alguna manera mi idea era unir ambos mundos, porque la microbiota intestinal pues, tiene un papel muy relevante para la salud humana, para la salud y para la enfermedad. Y bueno, hay una explosión de datos de manera muy reciente uniendo las alteraciones en esta microbiota intestinal con múltiples patologías, entre ellas también patología renal. Y entonces creo que bueno, es una manera de unir un poquito con esta experiencia previa que yo tengo y abordar desde un punto de vista diferente y complementario. Entonces, en este seminario de hoy vamos a transitar un poquito por el porqué. Porque primero, ¿qué es la microbiota intestinal? ¿Cómo se establece? O sea, ¿qué factores influyen en que cada individuo tenga una microbiota intestinal que es única, además y diferente a la de los demás? Y cómo, además, qué funciones tiene esta microbiota, qué es lo que hace nuestro organismo, cómo interacciona con nuestras células y cómo nos lleva todo esto al concepto de tener una microbiota sana para estar sanos y finalmente pues unirlo a la función o a la disfunción renal en caso de patología. Entonces comenzamos. Microbioma humano. ¿Qué es el microbioma humano? Bueno, pues llamamos microbiota al conjunto de microorganismos, no solo bacterias, también tenemos especies de hongos, de virus, arqueas, que son otro tipo de microorganismo, pero también parásitos que se alojan en nuestro organismo e interaccionan con nuestras células. Interaccionan además de una manera bidireccional, mandan señales a nuestras células y viceversa, y responden a las señales que reciben desde nuestro organismo. El microbioma sería el conjunto de genes que pertenecen a esta microbiota, que es lo que determina finalmente pues, las funciones que ejercen. Se estima que el intestino humano alberga aproximadamente 100 trillones de microorganismos. Es una estimación basada principalmente en técnicas de biología molecular, de ultrasecuenciación, y es diferente en cada persona, es como si fuera nuestra huella, como una huella digital, ¿no? Hay unos patrones que se repiten, pero es esencialmente distinta, incluso entre personas muy cercanas, viviendo en el mismo ámbito familiar. Algunos números interesantes en cuestión de microbiota es, pues, por ejemplo, de alguna manera y cada vez más estamos viviendo una explosión de datos que pueden unir de alguna manera enfermedad o patología humana al intestino y a la salud de nuestra microbiota. Hay unas 10.000 especies diferentes, es una estimación, que viven en nuestro cuerpo. Esto implica que hay 10 veces más bacterias y microorganismos en esta microbiota que células en nuestro propio cuerpo. Y mientras que se estima que hay en torno a 22.000 o 25.000 genes que forman parte de nuestro genoma humano, el genoma proveniente de las bacterias superan este número en 100 a 1. De manera que solo en el intestino hay más de 3 millones de genes pertenecientes a la microbiota, y el porcentaje en el cual los humanos nos parecemos entre nosotros, si tenemos en cuenta nuestro genoma, es de un 99,9%, mientras que este porcentaje baja en torno al 80-90% si nos fijamos únicamente en nuestro microbiota. Así pues, como he dicho, cada individuo posee su propia microbiota, que es única y es muy estable, además, decimos que es resiliente, incluso después de tratamientos con antibióticos de amplio espectro, en los que evidentemente la microbiota intestinal se ve influenciada, esta es capaz después de recuperarse y volver a establecerse tal cual estaba antes. Y sin ella no podemos vivir, porque cumple unas funciones que luego iremos sobre ellas, que son realmente esenciales para la vida. Tenemos microbiota, tenemos especies bacterianas conviviendo con nosotros pues, en múltiples sitios, tanto en el tracto respiratorio, nasofaringeo, como en el tracto digestivo, desde la propia cavidad oral.
pasando por todos los segmentos intestinales, esófago, intestino, estómago incluso, en la piel y en el tracto genitourinario, donde además la microbiota de cada una de estas localizaciones o nichos ecológicos que llamamos, pues es también diferente entre sí, porque cumplen funciones distintas según allá donde se localizan. La proporción de las diferentes especies que componen la microbiota varía considerablemente, como os he dicho, también entre personas, pero aún así, aunque es diferente entre personas, si vemos, si hacemos un estudio analizando en esta imagen, podéis ver cada bolita representaría un individuo. Si comparamos la microbiota entre diferentes individuos, entre diferentes localizaciones, vemos que toda la microbiota gastrointestinal se parece más entre diferentes personas que con la propia microbiota del mismo individuo de otra región, por ejemplo, la nasal o la de la cavidad oral. Esto quiere decir que al final pues, las funciones que ejerce esta microbiota en estas localizaciones pues, son similares, ¿no? Porque son fundamentales para la propia homeostasis del organismo. ¿Cómo se adquiere la microbiota? Cada individuo coge un microbioma único que en combinación con su genética o la genética del individuo tiene un papel clave, tanto en la salud como en la enfermedad. Somos el resultado de complejas interacciones entre nuestro genoma y epigenoma, la nutrición, factores dietéticos que son fundamentales y nuestro microbiota. Y estas interacciones se producen constantemente, pero se estima que durante los primeros 1000 días de vida, prácticamente desde la gestación hasta la infancia, hasta los 2 o 3 años, se producen de una manera muy intensa y además es precisamente cuando se comienza a establecer la microbiota. Hay factores además que afectan a cada uno de estos factores, ¿no? Por ejemplo, nutrición, pues desde la propia nutrición materna, cuando estamos desde la propia gestación del individuo hasta después el bebé cuando nace y la nutrición durante la primera infancia, pues el consumo de leche, probióticos, etcétera, tiene mucha influencia. También nuestro propio genoma y factores ambientales que influyen sobre cómo se expresa este genoma. Y además, pues la propia microbiota está influenciada por diversos factores, tanto materno-filiales como de factores ambientales. Y ahora vamos un poquito más en detalle sobre este tema. Hay cierta controversia hoy en día respecto a que en el útero es un ambiente estéril. Esto siempre se había considerado así, pero es verdad que hay datos que apuntan a que quizá no es tan cierto. Es todavía controvertido y no hay suficiente evidencia experimental para afirmar otra cosa, pero es verdad que ya hay estudios que apuntan a que quizá esto comienza antes de lo que pensábamos, ¿no? Y de hecho sí que se ha establecido que hay diversos factores maternos que pueden afectar a cómo se va a establecer la microbiota en el niño una vez o durante el nacimiento y después, como es la propia microbiota de la madre, y así como la exposición a ciertas infecciones que son habituales durante la gestación, ¿no? Las embarazadas pues, tienen cierta predisposición a sufrir infecciones, sobre todo periodontitis, infecciones bacteriales, que conllevarían además un tratamiento con antibióticos que puede influenciar a su vez sobre la microbiota. El propio nacimiento, el propio método de nacimiento es algo que se sabe que impacta sobre qué especies bacterianas comienzan la colonización del intestino. Un parto vaginal, el bebé pues, comienza a adquirir su microbiota en el propio canal de parto y esta estaría dominada fundamentalmente por especies de la familia de los lactobacilos. Sin embargo, en niños que nacen por cesárea, lo que se ha visto es que las primeras bacterias que colonizan el intestino de estos bebés son aquellas que son más predominantes a nivel cutáneo, porque la adquieren pues, de la piel de su mamá en cuanto entran en contacto con él, porque al final es el primer contacto que tiene el bebé con su madre durante el parto e inmediatamente después. Y también bacterias que pueden estar en el propio ambiente de la sala de partos y en los cuidados o la sala postparto incluso y del personal sanitario que atiende el parto. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente se ha constatado que las especies bacterianas que se establecen son distintas.
Luego, pues comenzar la nutrición, y la nutrición es también algo que impacta sobre qué bacterias se van a establecer. El consumo de leche está asociado a la proliferación de bacterias de los géneros Bifidobacterium, Lactobacillus y Veillonella, fundamentalmente. Después, conforme el niño va creciendo y se comienza la introducción de los sólidos en torno a los 6 meses, pues se comienzan a establecer otro tipo de bacterias, como los bacteroides y los clostridiales. Y todo este proceso, bien, el establecimiento, esto es como la secuencia normal de establecimiento de la microbiota, viene influenciado por múltiples factores. Por un lado, pues la frecuencia con la que los niños tengan que ser tratados por antibióticos porque desarrollan infecciones. Todos sabemos que los niños pues, nacen con un sistema inmunitario que está en pleno desarrollo, con lo cual pues, bueno, están expuestos a múltiples infecciones, pues, de espirotitis, bronquitis, etcétera, y con cierta frecuencia deben ser tratados con antibióticos. Pues esto tiene un impacto también sobre la microbiota que está en pleno desarrollo intentando establecerse. La lactancia, si es la lactancia materna y la lactancia artificial, pues tiene un impacto diferente también sobre el establecimiento de las bacterias en el intestino de los niños. La lactancia materna pues no es mucho más que nutrición. Hoy en día tenemos la gran suerte de que con la lactancia artificial podemos suplir todas las necesidades nutricionales de los bebés, pero es verdad, y cada vez las fórmulas son mejores, pero es verdad que la propia leche materna no es estéril. Se ha demostrado, se ha visto que existen especies bacterianas allí que pasan de la madre al niño a través de la leche materna, y esto es algo que es difícil de emular, aunque bien pues hay recomendaciones para ciertos estados en los bebés en los que se recomienda pues, suplementación con probióticos, etcétera. No está, la evidencia científica no es suficientemente firme como para poder recomendarlo de manera global. También la genética del individuo determina qué especies se van a desarrollar, y esto en la siguiente diapositiva es un tema complejo que explicaremos después. Y la influencia del medio ambiente, esto está también bastante demostrado que hay una gran diferencia entre niños que se desarrollan en un ambiente urbano a niños que se desarrollan en un ambiente más rural, en contacto con animales de granja. Tiene un impacto sobre el establecimiento de la microbiota, aparte de la propia transmisión de microbiota entre los miembros de la familia que conviven. Y pues, si hay hermanos más pequeños, más mayores, animales de compañía, etcétera, todo esto tiene un impacto también. De manera que alrededor de los 3 años, donde los niños ya toman una dieta considerada pues, lo más parecida posible a la que tomarán ya para siempre el resto de su vida, y es donde la microbiota ya se ha establecido de una manera más consistente. Es una microbiota pues, que es, pues la diversidad dependerá de todos estos factores que han sucedido en todo este proceso de este nacimiento, y es la microbiota que se mantendrá además pues para toda la vida, con sus fluctuaciones normales, porque seguiremos estando en contacto con factores de este tipo que pueden influenciar, pero ya es una microbiota que ya es mucho más estable, ¿no? Es fundamental este periodo de 3 años para establecer una microbiota que será la que después determine un poquito pues que, entre otras cosas, pues la susceptibilidad a ciertas patologías que podamos tener o otro tipo de cosas. Entonces, como os decía, la interacción entre la genética del individuo y el establecimiento de la microbiota es algo que está siendo estudiado muy intensamente en los últimos años. Es un tema complejo. A ver, vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla. Sabemos, por ejemplo, un determinado gen del individuo puede controlar en un fenotipo determinado, bien sea en patología o bien sea en salud, que a su vez puede alterar el microbioma que se establece en el individuo. De manera que mutaciones en este gen pueden alterar este proceso y puede hacer que la microbiota que se establece en el intestino pues, sea distinta según estas mutaciones. Otro mecanismo por el cual la genética puede afectar la microbiota, de hecho, esto que acabo de decir, como un gen determinado, mutaciones en un gen determinado, variaciones en un gen determinado pueden afectar el fenotipo del individuo y pueden afectar cómo la microbiota se establece, se ha estudiado sobre todo en los genes que componen el complejo mayor de histocompatibilidad.
Esto es un grupo de genes en el que hay una variación entre individuos bastante elevada, puesto que es uno de los mecanismos que tenemos que pertenecen al sistema inmunitario, que nos permiten además discriminar lo propio de lo ajeno, ¿no? Entonces sí que se ha visto, sí que se ha demostrado que variación en estos genes es capaz de esculpir de manera individualizada qué comunidades microbiotas se establecen en el intestino y que controlan a su vez la susceptibilidad a infecciones intestinales, por ejemplo. Entonces, otro mecanismo por el cual variación genética puede influir sobre el fenotipo y la microbiota es un mecanismo más indirecto, de manera que un determinado gen puede influenciar cómo se expresa otro gen determinado y que sea este el que tiene el efecto directo sobre el fenotipo y sobre la microbiota. Además, un gen determinado puede controlar directamente la microbiota también. O sea, podemos hacer el camino inverso. Genes que regulan directamente la microbiota y es la microbiota la que tiene una influencia sobre el fenotipo. Y por último, la influencia externa, ambiental, que controla tanto la expresión de los genes como el fenotipo, como la microbiota. Eso tiene un efecto a todos los niveles. Y de hecho hay un consorcio europeo que se ha formado de manera reciente, que está precisamente enfocado en explorar esta complejidad de la arquitectura genética del individuo y de la microbiota y su contribución a patología humana. Y en el seno de este consorcio se ha publicado de manera muy reciente un artículo muy interesante donde identifican ciertos genes, se han centrado en este primer estudio en genes sobre todo pertenecientes a mecanismos de inmunidad innata, que sería como la primera barrera en la que se encuentra la microbiota y todas las bacterias que puedan pasar por el intestino, como el primer mecanismo de defensa. Y sí que se ha visto, se han identificado ciertos genes, que son estos que están aquí, que están directamente influenciando la microbiota que se establece en el intestino. ¿Qué hace la microbiota intestinal? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues hace muchas cosas realmente. Es esencial para la vida, como he dicho antes. El intestino es realmente una estructura muy compleja. Pensad que es la superficie de nuestro organismo con mayor exposición al medio externo por su propia estructura, porque tiene, bueno, es muy largo, pero es mucho más que un tubo, tiene las células, luego os enseñaré una imagen donde os explico un poquito mejor esto, pero está tapizado por unas células que tienen además unas microvellosidades que aumentan muchísimo la superficie de absorción y la superficie de contacto con el medio externo. Y está absolutamente colonizado desde el estómago, que clásicamente siempre se había pensado que el estómago era un ambiente estéril, que nada podía crecer aquí porque tiene un pH muy ácido, etcétera, hasta que se descubrió el Helicobacter pylori, que fue como un granito en la ciencia, ¿no? de ver que había bacterias que podían sobrevivir a este medio. Pues a partir de ahí todo el intestino está colonizado. Evidentemente el colon es la zona del intestino que está más densamente poblada. Y además estas bacterias están aquí y están produciendo sustancias. Por un lado nos ayudan en el metabolismo de ciertas vitaminas, por otro lado producen moléculas que son importantes para la salud y que además pueden pasar a circulación sistémica y desplazarse por otro organismo y llegar a órganos distales, entre ellos el riñón. Y entre estas sustancias muy importantes son los ácidos grasos de cadena corta, de los que luego hablaré un poquito más. Además, participan en funciones fundamentales para el sistema inmunitario, para el desarrollo del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es un sistema muy complejo en el que es imprescindible, absolutamente imprescindible, que sepa distinguir entre lo propio y lo ajeno, que se produzcan las respuestas de tolerancia y no estemos reaccionando de manera constante a antígenos que deberían de ser inocuos. Y en esto la microbiota tiene un gran papel. Y por otro lado nos defiende directamente contra microorganismos patógenos, puesto que están ocupando un nicho y compiten por el espacio con los patógenos potenciales que puedan llegar, aparte de que se secretan sustancias que inhiben la proliferación de otras bacterias. En cuanto, estos son un estudio muy interesante para precisamente ilustrar
esta implicación de la función de la microbiota en la maduración y el desarrollo del sistema inmunitario. Se hicieron unos experimentos con ratones nud, que se podría traducir como ratones desnudos, que son simplemente unos ratones que nacen y crecen en unas condiciones de esterilidad absoluta, de manera que no son colonizados por bacterias en ningún momento. Entonces, estos ratones se sabe que tienen una gran susceptibilidad a padecer inflamación intestinal. Cuando estos pacientes son colonizados de manera experimental por una microbiota diversa, si esta colonización se produce después de un periodo que se ha medido de 2 semanas, no tiene ninguna influencia sobre la susceptibilidad a padecer inflamación intestinal. Sin embargo, cuando esta microbiota se introduce antes de estas 2 semanas, el intestino de estos ratones es sano. De manera que los autores de este estudio pues llaman este periodo de 2 semanas en donde se puede intervenir con la microbiota para conseguir un cambio en el estado de salud del intestino, pero como ventana de oportunidad. Estas 2 semanas en la vida de un ratón pues equivalen aproximadamente a unos 2 o 3 años de un niño humano, con lo cual podéis imaginaros que precisamente esto concuerda perfectamente con este periodo de establecimiento de la microbiota donde es más inestable, donde es posible influenciarla de una manera más duradera. No solo el intestino, no solo esto tiene un papel relevante en el intestino, estos ratones también son más susceptibles a padecer asma. O sea, el epitelio respiratorio también está comprometido. Y sucede exactamente lo mismo. Cuando la microbiota se les introduce después del periodo de 2 semanas, los ratones siguen siendo más susceptibles al asma. Sin embargo, cuando esta microbiota se introduce antes, en esta ventana de oportunidad, el pulmón de estos ratones es absolutamente sano. Parte de los efectos en el sistema digestivo y respiratorio, estos ratones también son más susceptibles a padecer reacciones anafilácticas. Y sucede otra vez lo mismo. Cuando la microbiota se introduce en este periodo de ventana, que en este caso para la anafilaxia se ha medido que es un poco mayor, de unas 4 semanas, los ratones siguen siendo más susceptibles a reacciones anafilácticas y, sin embargo, cuando la microbiota se introduce antes de esta ventana de oportunidad, no se produce esta anafilaxia. Presentan tolerancia al antígeno frente al cual se había conseguido estimular o establecer la anafilaxia. Y en este caso, como os he dicho, pues es un poquito más amplio, de hasta 4 semanas. ¿Por qué el intestino? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene el intestino en todo esto? Pues, y sobre todo en la unión que vamos a hacer después a la función renal. Bueno, ya Hipócrates en su tiempo anticipó de alguna manera y dijo esta famosa frase suya: de toda enfermedad comienza en el intestino. Él de alguna manera pudo vislumbrar que algo estaba sucediendo en el intestino que tenía una gran relevancia para la patología humana. Evidentemente no es así, no podemos decir que toda enfermedad comienza ahí porque no es el comienzo, pero sí que puede tener una gran influencia la microbiota intestinal y la función intestinal en definitiva, porque van íntimamente asociadas a diversas patologías humanas. Entonces, el intestino es un tejido de muy elevada complejidad estructural. Se estima que mide en total unos 7 a 10 metros de largo y que su superficie es comparable a un apartamento tipo estudio, unos 30 a 40 metros cuadrados. Esto hace unos años, quizá habéis oído alguna vez la típica frase de nuestro intestino tiene una superficie de como un campo de fútbol o algo así. Bueno, eso fueron unas estimaciones iniciales que se ha visto hoy en día que no es tanto, porque costaba mucho imaginarse, ¿no?, que realmente la extensión de un campo de fútbol. Pero bueno, pero aún así no es nada desdeñable, 40 metros cuadrados no está nada mal. Y todo esto se consigue pues, por la propia complejidad estructural del intestino. Entonces, como os he dicho antes, la superficie más extensa de nuestro organismo que está en contacto con el medio externo. Esto hace que sea la puerta de entrada a nuestro cuerpo de múltiples sustancias con las que estamos en contacto. Todo lo que comemos, todo lo que bebemos, incluso hasta lo que respiramos llega de alguna manera, porque al final también al respirar pues toda la conexión que hay también en la parte inicial pues está ahí y acabas tragando también polen o lo que sea, ¿no?, que está en el ambiente. Entonces, esto hace que tengan que establecerse unos mecanismos muy complejos
y que estén en un equilibrio exquisito, ¿no?, del sistema inmunitario, al cual es de gran ayuda la microbiota intestinal, que participa, como hemos visto, en el desarrollo y el establecimiento de un correcto sistema inmunitario y en la propia función barrera del intestino para luchar precisamente contra los antígenos, contra los agentes patógenos, antígenos, etc. Entonces, este microambiente intestinal debe estar constantemente adaptándose a los estímulos que recibe del exterior, y esto requiere que se establezcan mecanismos que discriminen de manera constante los patógenos, toxinas y los estímulos inocuos provenientes de la propia microbiota comensal o de la comida o del ambiente en general. Entonces, así de manera muy simplificada, la estructura del intestino, pues tenemos, esto sería lo que es la luz intestinal, el interior del tubo digestivo, y lo primero que tenemos es una barrera de células epiteliales. Todo está tapizado por una barrera, una monocapa de células epiteliales que son de diferentes tipos. Tenemos por un lado células productoras de moco que tapizan toda esta superficie y es una barrera física que impide o dificulta de alguna manera el acceso de bacterias patógenas y de otros antígenos al propio tejido. Y luego tenemos células especializadas como las células de Paneth y las células enteroendocrinas que secretan sustancias que también ayudan, sustancias antimicrobianas, etcétera, y de tipo hormonal, que ayudan precisamente a mantener a raya, y la propia microbiota comensal que está ahí y también ayuda, como hemos visto. Después de esta capa tenemos aquí, ya en el interior del tejido, tenemos un sistema inmunitario absolutamente alerta, cargado, dispuesto para actuar. Pensad que el sistema, la mayor proporción del sistema inmunitario, en cuanto tanto cualitativa como cuantitativamente, está contenida en el intestino. Las células inmunitarias se producen pues, en otros lugares y migran. Hay algunas que migran directamente al intestino para estar allí preparadas y se quedan allí, son residentes del intestino, y otras migran únicamente cuando hay un estímulo que requiere que vayan hacia el intestino. Pero es realmente la parte más potente del sistema inmunitario de nuestro organismo, porque, como hemos dicho, pues es la superficie más expuesta y tiene que estar constantemente alerta y testando de alguna manera lo que pasa por aquí, por la luz intestinal, para ver si hay que montar una respuesta defensiva o no. Y si se monta esta respuesta defensiva, tiene que ser posible autolimitarla también para que no cause mayores problemas una vez que ha cesado el estímulo. Además, tenemos el tejido está fuertemente irrigado por vasos sanguíneos, de manera que por aquí no solo llegan células inmunitarias al intestino, sino que también sustancias producidas aquí pueden pasar al torrente circulatorio y provocar efectos sistémicos en órganos distales, entre ellos pues, el riñón. De hecho, el papel de la microbiota en diversas enfermedades humanas ha sido bastante estudiado y se sabe que alteraciones, disbiosis en la microbiota intestinal puede producir efectos no solo a nivel local, que de hecho se ha asociado alteraciones en esta microbiota con enfermedad inflamatoria intestinal, con cáncer gastrointestinal, enterocolitis necrotizante, etcétera, una multitud de patología intestinal a nivel local, sino también a nivel de órganos distales a través de... El mecanismo principal sería a través de metabolitos producidos por la propia microbiota o de citoquinas proinflamatorias que se producen en el intestino en respuesta a mecanismos desequilibrados de respuesta inmunitaria frente a esta microbiota que está en el intestino, y llegan a órganos distales y se han asociado pues, tanto con enfermedad cardíaca como infecciones hepáticas y cáncer hepático a nivel del sistema nervioso central, con Parkinson, Alzheimer, cáncer de próstata, en el riñón pues, con infecciones y con enfermedad renal crónica, como veremos después, y en fin, pues, con múltiples patologías de diversos órganos. ¿Cuál es la interacción entre la microbiota y la función renal? Lo que denominamos eje intestino-riñón.
Bien, pues tenemos dos mecanismos principales. Uno es el que ya he explicado a través de la propia sistema inmunitario, que reacciona ante alteraciones en la microbiota, puede reaccionar secretando mediadores proinflamatorios que a través del torrente circulatorio pueden llegar al riñón. Y si no se autolimitan estas respuestas proinflamatorias, es cuando podemos tener una estimulación o un daño crónico que está llegando al riñón y dañándolo de la misma manera. Y tenemos por otro lado la vía metabólica a través de la cual alteraciones en la microbiota producidas por la propia dieta que tenemos, pues pueden producir. Se sabe, por ejemplo, que una dieta rica en proteínas y grasa animal y pobre en fibra vegetal, pues produce un aumento de toxinas urémicas y de endotoxinas que, bueno, a través de la alteración de la propia barrera del intestino pueden llegar a la circulación, al riñón, y es donde se daña. Entonces se ha descrito diversas especies bacterianas, tanto en patología humana, tanto en humanos como en modelos experimentales de patología, que están alterados en enfermedad crónica renal. Y como si indagamos un poquito más en por qué se produce esto, las toxinas urémicas y la función renal, por ejemplo, hay dos grandes grupos de bacterias en el intestino. Por un lado tenemos las bacterias proteolíticas, que utilizan aminoácidos provenientes de las proteínas para sintetizar estas sustancias que llegan al hígado y se procesan a estas que denominamos toxinas urémicas, que son las responsables además de complicaciones en diversos órganos, entre ellos, por supuesto, el riñón. Están asociadas con la fibrosis intersticial, con la glomerulosclerosis y con una progresión del daño renal más elevada, pero también con daños cardiovasculares que están asociados de alguna manera también a la función renal. Por otro lado, tenemos las bacterias sacarolíticas, cuya fuente principal que metabolizan son los carbohidratos, y lo que hacen es producir ácidos grasos de cadena corta, que tienen un gran impacto positivo, en este caso, sobre la función intestinal y sobre la función renal también. De manera que una producción elevada de ácidos grasos de cadena corta por parte de la microbiota intestinal, o bien por suplementación, que también es posible, son estos básicamente acetato, propionato y butirato, llegan al riñón, donde tienen unos receptores específicos sobre los que se unen y están implicados en procesos protectores, de protección renal. Disminuyen la apoptosis celular, disminuyen la inflamación y aumentan la función renal. Y además también tienen un efecto directo sobre el sistema inmunitario, sobre las células del sistema inmunitario, donde también hay receptores específicos donde se unen estos ácidos grasos de cadena corta y están implicados en el aumento de producción de interleuquina 10, por ejemplo, que sería un mediador antiinflamatorio por parte de los linfocitos T, CD4, y también aumentan la proporción de células de memoria y células productoras de anticuerpos, etc. Y claro, si tenemos una alteración en la microbiota intestinal debida a lo que sea o a una disminución de las fibras de una dieta pobre en fibra, pues estos dos procesos se verían alterados y estos efectos beneficiosos pues los perderíamos. Y esto se ha descrito que sucede además justamente esto en enfermedad crónica renal, ¿no? Se ha visto que dietas ricas en proteína animal pues, inducen la proliferación de bacteria proteolítica, la elevada producción de toxinas urémicas, que a su vez hacen que esta función de esta barrera de células epiteliales se distorsione, se desequilibre. Debido a esto, es posible que bacterias patógenas puedan penetrar en el tejido, además, lo que provoca que haya una inflamación, una respuesta inflamatoria que además se cronifica o es sostenida en el tiempo, y esto está directamente relacionado con la progresión de la enfermedad crónica renal. Y al contrario, pues dietas ricas en fibra producen la proliferación de bacterias sacarolíticas que aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta, que mejora ostensiblemente esta integridad de la barrera del epitelio,
puesto que además son el principal fuente de energía de los enterocitos, que son estas células, y están relacionados con una disminución de la inflamación y de la carga acídica. Entonces, bueno, pues esta comunicación entre el intestino y el riñón es bidireccional además. Yo he contado de momento cómo vamos del intestino al riñón, pero una vez que esto se establece, sucede en la otra dirección también. O sea, por un lado, un aumento de toxinas urémicas y una disminución de moléculas protectoras renales afectan al riñón y a su vez, asociado a enfermedad renal, pues como bien sabréis, pues hay una serie de restricciones dietéticas aconsejadas también. Al final se produce que haya una menor ingesta de fibras y es como un círculo que no acaba. Entonces, y aparte toda la medicación que se utiliza para paliar de alguna manera los efectos de la enfermedad renal, pues también tiene un efecto directo sobre la microbiota. Y entramos aquí en esta comunicación que es bidireccional y que influye una sobre la otra. Y esto además, pues como bien sabéis, pues el riñón está también asociado a múltiples efectos en otros sistemas, también como el cardiovascular y otros. ¿Qué alteraciones se han descrito en diversas enfermedades renales? Bueno, pues en adultos con enfermedad renal de distinto origen, pues sí que se ha visto que hay una disminución de ciertas especies, que serían entre ellas productoras de ácidos grasos de cadena corta, como los Fecalibacterium, etc., y un aumento de otras. Hay bastante evidencia, evidencias bastante moderadas a fuertes, de que esto sucede en pacientes con enfermedad renal, también en pacientes que están recibiendo diálisis. En tratamiento de diálisis también hay una alteración de ciertas especies de la microbiota intestinal, con también una evidencia, un nivel de evidencia bastante elevado, y también en procesos cuando hay piedras en el riñón, pues también esto se ha asociado a cambios en disminución de ciertas especies bacterianas, sobre todo disminución de ciertas especies bacterianas en la microbiota intestinal. Y también en otro tipo de enfermedad renal, como es la nefropatía por IgA, está bastante estudiado cuál es la implicación de las alteraciones en la microbiota del intestino, puesto que el principal hallmark, digamos el hit de estos pacientes es la acumulación de depósitos de inmunoglobulina A en el riñón. Y sabemos, y se ha demostrado, que el LPS es una sustancia tóxica producida por bacterias que es capaz de modular la producción de IgA y afecta además la lactosilación de la IgA, que es una modificación de la molécula que concretamente estos depósitos de IgA son de una IgA que está modificada de esta forma, ¿no? Con esta galactosilada. Y esto relaciona directamente pues una supresión del efecto protector de los ácidos grasos de cadena corta, un elevado nivel de toxinas urémicas y de lipopolisacárido, que es el LPS, relacionados con la sobreproducción de IgA y con la formación de estos complejos que se depositan en el riñón. Otra patología en la que además estamos estudiando directamente en el laboratorio es el síndrome nefrótico infantil. ¿Vale? Sabemos que estos niños, ha habido varios estudios, dos estudios que han asociado directamente las alteraciones en la microbiota de estos niños con el riesgo genético de padecer esta enfermedad. Entonces sabemos que estos niños, ante las recaídas se producen fundamentalmente por factores que provocan un estímulo o provocan la activación del sistema inmunitario, ¿no? Como a veces pues una infección gastrointestinal o respiratoria, sobre todo, picaduras de insectos o eventos de vacunación, etc. Hay niños que tienen baja susceptibilidad a la enfermedad, en los que esto no les afecta, y hay otros niños que tienen una gran susceptibilidad a la enfermedad
y en el momento que sucede un evento de este tipo, pues recaen de su enfermedad. Y esto se ha asociado o se ha descrito que como genes candidatos a este elevado riesgo de sufrir recaídas o sufrir la enfermedad con estos genes, que son genes pertenecientes al complejo mayor de histocompatibilidad, que si os acordáis en unas diapositivas atrás os he explicado que tiene un impacto directo sobre el establecimiento de la microbiota intestinal. Entonces, de hecho, en otras enfermedades, tipo artritis reumatoide y enfermedad celíaca, se ha asociado directamente estas variaciones en estos genes con alteraciones en el número de ciertas especies bacterianas en el intestino. En los pacientes con síndrome nefrótico todavía no se ha demostrado que hay una relación directa entre estas variaciones y la microbiota intestinal, y eso es algo que estamos estudiando, que estudiaremos nosotros mismos en el laboratorio. Y lo que sí que se ha visto, un estudio, dos estudios, de hecho hay ahora mismo, en el que han asociado alteraciones en la microbiota intestinal de pacientes con síndrome nefrótico con recaídas frecuentes, que sería este grupo. Tiene una menor proporción de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. Y además se han conseguido medir menores niveles de ácidos grasos de cadena corta, de concreto de butirato, en muestras de heces de estos pacientes, ¿no? Y bueno, se ha propuesto que esto puede tener un significado clínico y se ha propuesto que estos niños podrían ser buenos candidatos a una terapia basada en probióticos. Pero esto, bueno, pues podríamos dar probióticos y probióticos con cepas particulares productoras de ácidos grasos de cadena corta y podríamos de alguna manera pues regular o limitar la tasa de recaídas de estos pacientes. Nosotros tenemos nuestro propio programa de investigación en el laboratorio, en el que esto ya os lo voy a explicar de una manera muy breve, porque son líneas que hemos iniciado recientemente, una de ellas justo antes de la pandemia, y entonces se nos ha visto pues, muy afectada y muy retrasada, pero ya la estamos retomando y espero que quizá en próximas ediciones podamos mostrar los datos. Nos centramos básicamente en estudiar la interacción entre la patología renal y la microbiota y la inmunología asociada a las mucosas, concretamente a la mucosa intestinal, pero también a la genitourinaria y a la nasofaringia. Tenemos un programa de investigación en patología glomerular donde estudiamos el síndrome nefrótico idiopático y estudiaremos pues, el papel de la exposición ambiental en la vida temprana y la interacción del huésped microbiota asociada a las mucosas. Tenemos un programa muy completo que espero poder explicaros en otra ocasión, donde además recogemos una serie de datos muy exhaustivos, precisamente de factores materno-fetales, factores de dieta, factores de exposición ambiental, desde que se produce, desde cómo se produjo precisamente la gestación de estos pacientes hasta durante los 2 primeros años de vida y por supuesto en la etapa actual, tanto de factores de riesgo conocidos, de todos estos factores que os he explicado que influyen sobre la microbiota, sobre el establecimiento de la microbiota intestinal, exposición a antibióticos, toma de suplementos dietéticos con probióticos, etcétera, y la propia dieta, pues el tipo de parto, la gestación al parto. Es una recogida de datos muy, muy, muy exhaustiva. Y además recogemos muestras pues, de las 3 principales mucosas del organismo, no solo la intestinal. Y además tenemos, de manera más reciente, hemos iniciado una línea también en patología renal minoritaria de origen genético para estudiar la contribución de la microbiota en la variabilidad fenotípica de la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis, donde integraremos datos multiómicos que se han recogido previamente por el equipo de investigación de metagenómica, genómica, perfil de microRNAs de exosomas urinarios, con datos de perfiles de microbiota y de metabolitos derivados de esta microbiota. Y tenemos la gran fortuna de contar, además, para estos proyectos con el apoyo de las asociaciones de pacientes, como la ESNI para síndrome nefrótico infantil, SOMUR-OXPAW
también para el síndrome nefrótico y de HIPOFAM, para la hipomagnesemia familiar. Y pues nada, muy agradecida de haber podido participar hoy y estar aquí con vosotros contándoos pues un poco lo que sabemos, ¿no?, de microbiota y la función renal y el inicio de estas líneas de investigación, además son bastante novedosas en el campo. Y pues muchas gracias.